Muy bien, estimados estudiantes, vamos a dar inicio al tema número 13, que lleva como título hidrosfera. Es decir, en esta oportunidad vamos a estudiar ya todo lo que es la masa acuosa de nuestro planeta, tanto superficie continental como superficie oceánica. Bien, en primer lugar vamos por acá analizando esto del agua según su distribución. Tenemos agua lótica, léntica, freática, criogénica. ¿Por qué le dicen agua lótica? Le dicen agua lótica porque se encuentra en permanente desplazamiento, en permanente movimiento. ¿Sí? Permanente desplazamiento, permanente movimiento. Bien, como ejemplos, ahí tenemos el agua de los ríos, de hecho, ¿no? El agua de los arroyos, claro. Ríos, el agua de las cataratas, el agua de las cataratas, las cascadas, etc. Dime, ¿cómo se llama la disciplina que estudia el agua de los ríos? Disciplina que estudia el agua de los ríos. ¿Cómo? La potamología, bien, la potamología, conocido también como fluviología. Fluviología, ahí está, ¿no? Entonces, el agua de los ríos, de los arroyos, de las cataratas, las cascadas, permanente desplazamiento, ¿no? ¿Te acuerdas la frase, ¿no? Que ya antes lo habíamos mencionado? Nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas de un río, ¿no? El agua del río está en permanente transcurrir, ¿no? ¿Sí? En permanente transitar, pero nunca va a regresar al mismo sitio, ¿no? ¿Sí? Avanza, ¿no? Avanza. Bien, ahí tenemos a las aguas lóticas, ¿ya? Agua que está en permanente desplazamiento. Por otro lado están las lénticas, agua estancada en depresiones, pequeña depresión, mediana depresión, gran depresión, ¿no? En depresiones tectónicas, lógico, ¿no? Ya hemos estudiado las depresiones tectónicas. Entonces ahí tenemos, de hecho están los océanos, ¿no? Claro. Profesor, pero ¿cómo que los océanos? Que si yo voy a la playa y el océano, su ola me revuelca, como que el agua está estancada. Claro, se refiere a que el agua está en una depresión, su movimiento es superficial, pero en el mismo sitio, ¿no? En el caso del océano, en el caso del mar. En su mismo sitio va dando vueltas, ¿no? No es como el agua de un río, ¿no? Que pasa por un lugar y ya no vuelve a pasar la misma cantidad de agua o el agua por ese lugar, ¿no? Pero en cambio el agua de un océano es distinto, ¿no? Está en una depresión, ahí dando vueltas, hasta que aparece el famoso proceso, ¿no? O ciclo hidrológico y se va por el agua y chao. El agua de los mares, de hecho, ¿no? Océanos, mares. Recuerda que los mares son parte de los océanos. Aunque hay una institución mundial ya reconocida, ¿no? La Organización Hidrológica Internacional, ¿no? Para ellos, océano mar es lo mismo, ¿no? Para ellos, para la Organización Internacional Hidrológica, ¿sí? O Hidrográfica, perdón. Organización, el nombre oficial o la nomenclatura oficial es Organización Hidrográfica Internacional. Ese es el nombre, ¿no? Ya es una institución reconocida por los países, ¿no? Que pertenecen a la ONU, lógicamente. Y para ellos mares y océanos es lo mismo, así que cuidado ahí. Acá también tiene que estar el agua de los lagos, el agua de las lagunas, las charcas, las ciénagas, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de las ciénagas? ¿Qué es una ciénaga? Es un pantano, ¿no? Claro, o sea, lago, laguna, charca, ciénaga, de acuerdo al tamaño, pues lago enorme, laguna regular, ¿no? Charca pequeña, ciénaga también pequeña, sino que la ciénaga o pantano tiene gran cantidad de lodo. Disciplina que estudia los océanos. Eso está fácil, ¿no? Ya, que no sepas eso. La oceanografía, ya está. Oceanografía. Disciplina que te estudia los mares, ya es un poquito más compleja, ¿no? Dicta, tú lo sabes. Gracias. La talazoología. Sí, es cierto, ¿eh? Claro que tú me puedes decir, profesor, pero cuando yo leo, ¿no? Oceanografía, y en oceanografía dice se encarga de estudiar océanos, mar, claro, sí. No solamente pues océanos, ¿no?
y mares, sino también corrientes oceánicas, olas oceánicas, etcétera, ¿no? También, sí, dentro de los océanos también, ¿no? Puede estar, ¿no?, el estudio de mar, pero ya más preciso así, ¿no? Es la talazoología, exclusivamente mares. Los lagos, las lagunas, las charcas, las ciénagas. ¿Cómo se llama la disciplina? Dicta, te escucho. Gracias. La limnología. Limnología. Lago, laguna, charca, ciénaga. Entonces, mira, agua de océano, agua de mar, agua de lago. Bueno, nosotros lo vamos a estudiar así, océano, mar. ¿Por qué? Porque hacían preguntar en los exámenes, pues, ¿no? Claro, te estoy diciendo que la Organización Hidrográfica Internacional y de océano, mares, para ellos es lo mismo, pero acá la UNT, ¿no?, ha preguntado, por ejemplo, ¿no?, cómo se llama el mar más peligroso del planeta, o cómo se llama la disciplina que estudia los mares, ¿no? Por eso lo estamos estudiando así, separadito. ¿Listo? Ya está. Entonces todo eso es agua léntica. Ahora, por allá tenemos a las aguas freáticas. Y freática es agua del subsuelo, ¿sí? Es agua del subsuelo, ¿correcto? Agua subterránea. Entonces recuerda que cuando el agua del subsuelo aflora solita a la superficie, se le conoce con el nombre de la napa freática. Napa freática. ¿Sí? Tú que tienes tu residencia allá en el Golf, ¿no? Por ahí, por esa zona hay problemas, ¿no? Que el agua del subsuelo aflora a la superficie, ¿no? A esto se le conoce como napa freática, causa estragos, ¿no?, en los cimientos de las casas, ¿no? Zona donde tú pintas y si utilizas una mala pintura, a la semana hasta que se descascara, ¿no?, por la humedad que hay en la zona, también, ¿no? El conjunto de agua al subsuelo se le conoce con el nombre de manto acuífero. Manto acuífero, conjunto de agua subterránea. Recuerda que acá en Trujillo hay bastante agua al subsuelo por el proyecto Chavimoche. ¿Y cómo se llama la disciplina que estudia el agua del subsuelo? Dicta, te escucho, fuerte, habla, apúrate, avanza. Hombre, la hidrogeología. Hidrogeología. Estudia el agua del subsuelo. ¿Ya? Listo. Otro, agua criogénica. Criogénica. Agua congelada en la parte alta de las montañas, los glaciares, los nevados, que es lo que nos interesa, ¿no? Y también en los extremos, ¿no? Norte, sur, polo norte, polo sur, lleno de hielo, ¿no? Claro. Claro que el hielo del polo norte, del polo sur, digamos que por el momento no tanto nos está interesando, ¿no? Porque ese hielo se descongela y va a formar parte del mar, parte del océano, ¿no? Y nosotros, pues el agua salada como que no va con nosotros, ¿no? El agua del mar, el agua del océano, ¿no? Nosotros, agua dulce, ¿sí o no? Agua de un río, del subsuelo, de un lago, una laguna, ¿no? Entonces, según los estudios, el mayor porcentaje de agua dulce que existe en el planeta está congelado. Ojo, mayor porcentaje de agua dulce que existe en el planeta. A ver, para que tengas una idea, del 100% de agua que hay en nuestro planeta, agua oceánica, agua continental, 98% es salada. Repito, del 100% de agua que tenemos en el planeta, agua superficial, agua continental, 98% es salada, 2% es dulce. De ese 2% dulce, 1.8% está en los glaciares, los nevados, ¿sí? Los polos. Quiere decir que es poquísimo, ¿sí o no? O sea, 2% de agua dulce y de ese 2%, 1.8 congelada. Y de ahí el resto le sigue el agua del subsuelo, de ahí le sigue los lagos, las lagunas, los ríos, o sea, ríos, lagos, lagunas en este planeta, agua dulce, poquísimo. Bueno, en general, ¿no? Agua dulce en este planeta es lo que menos hay, por si acaso, por eso cuide el agua, no malgastes el agua dulce que llega hasta tu caño. Es un privilegio que abras tu caño y tengas agua. Es un privilegio lo que tienes ahí en tu casa, ¿sí? Creo que por estos acontecimientos que está pasando en el planeta, tenemos que aprender también a valorar muchas cosas que de repente por ahí no valorábamos, ¿no? Y de repente pasaba desapercibido, ¿no? Hay que ser más cuidadosos, ¿sí? ¿Cuándo es el Día del Agua?
Profesor, no sé cuándo es el día ¿cuándo es el día del pollo a la brasa? Ah, sí sé. No penses abusivo, o sea, sabes cuándo es el día del pollo a la brasa, pero no sabes cuándo es el día del agua. Bueno, el día del agua se celebra el 22 de marzo, día del agua, ¿correcto? 22 de marzo. Bien, entonces, el mayor porcentaje de agua dulce congelado, ¿cómo se llama la disciplina que estudia el agua congelada? Glaciología. Glaciología. Claro, ahí que estás concentrado te estás dando cuenta, ¿no? Que una cosa es que te digan tipos de agua o el agua según su distribución en el planeta y otra es que te digan disciplinas que se encargan de estudiar, ¿no? El agua. Listo. Profesor, yo estaba leyendo ayer en la noche, ¿no? Bien por ti, tú que siempre estás leyendo, y he leído que también están reconocidas como, o se tienen en cuenta las aguas atmosféricas. Sí, también, claro. Ya tú lo agregas, ¿ya? Aguas atmosféricas, ¿sí? La cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. ¿Listo? También, claro. Válido, válido. Agua atmosférica. Bien, vamos hablando un poquito de los ríos, ¿no? Claro que tú quieres, ¿no?, que te hable de los ríos del Perú, ya de una vez, ¿no? Los ríos del Perú. Pero primero vamos hablando de las partes de los ríos, ¿no? Primero, ¿ya? Entonces, ya sabes, ¿ah? Si te dicen río, es agua lótica. La disciplina que lo estudia, la fluviología o potamología. Naciente de los ríos. Bueno, los ríos tienen naciente lacustre. La mayoría de los ríos en el mundo, ¿eh?, su naciente es lacustre, la mayoría. Profesor, no entiendo, ¿qué es eso de naciente lacustre? Que el río viene de un lago, pues de una laguna. Por ejemplo, el único río que conoces, el río, ¿cómo se llama? El Moche. El río Moche, ¿no? El único que conoces, bueno, aunque sea Bazú, ¿no? Viene de la laguna grande de acá de la zona de Santiago de Chuco. ¿Ah? De ahí viene. Bien, ahí está, ¿no? Lacustre. ¿Qué más? Naciente glaciar. El río viene del descongelamiento de hielo, ¿no? Claro. Naciente nibio. El río viene de el descongelamiento de la nieve. Por ejemplo, el río que abastece a Trujillo. ¿Cómo se llama el río que abastece a Trujillo con agua? Agua en nuestros caños. ¿Gracias a qué río? Gracias al río Santa. Y ese río Santa viene del Nevado Tuco, de allá de la Cordillera Blanca, ¿no? Nevado Tuco, río Santa, origen o naciente nibio, descongelamiento de la nieve, de allá de los nevados ancachinos. También está la naciente pluvial con P de patria, ¿te acuerdas? Pluvial, precipitación, lluvias. Claro, los ríos en nuestro país es común, es corriente que en enero, febrero, marzo tengan más agua. ¿Gracias a qué? O gracias a qué factor, qué causal, las lluvias en la zona andina. Y también hay ríos que tienen una naciente fluvial, es decir, surgen de otro río. ¿Ah? Bueno, hay, mira, una gama, ¿sí?, de nacientes de los ríos. Pero según los estudios, la mayoría de los ríos, su origen o su naciente, para ser más preciso, su naciente es lacustre, un lago, una laguna. Profesor, solo ha mencionado el río Moche, y otros ríos, por ejemplo el río Marañón, que es un río muy importante que también pasa por el departamento de La Libertad, ¿no? Viene de allá de la zona de Huánuco, límite con Pasco, y recibe agua de la laguna de Lauricocha, Niñococha, Santa Ana, ¿no? Bien, dejamos ahí la naciente, vamos hablando de parte de los ríos. Tenemos la desembocadura. Recuerda que los ríos, la mayoría de los ríos de nuestro planeta desembocan en el mar, la mayoría, ¿correcto? Profesor, que si no son todos, que los otros ríos ¿a dónde van? Pueden ir a desembocar a un lago, ¿no? O a una laguna, lógico. Hay dos tipos de desembocadura. Tenemos la desembocadura estuario-embudo y tenemos la desembocadura delta. Mira, ahí está, estuario-embudo, delta. ¿Qué tal diferencia, no? Bueno, ya te diste cuenta, ¿no? ¿Por qué le dicen desembocadura estuario-embudo? Porque termina en el mar. Bueno, ahí estamos colocando que va al mar, ¿no? Las aguas de estos ríos. En un solo canal, en un solo ramal, ¿eh?
en un solo canal o ramal, como quieras. Ahí está. Entonces mira, el agua del río viene por acá, ¿no? Viene por acá y desemboca al mar en un solo canal, ¿no? En un solo ramal. Claro que la abertura es bien amplia, ¿no? Por eso le dicen desembocadura embudo. Ojo, ojo por acá, ojo, atención, sigue concentrado, sigue concentrado. Mira, la mayoría de los ríos peruanos es así. La mayoría de los ríos de tu país es así, es embudo, desembocadura embudo. ¿Ah? El río que tiene el estuario más amplio del planeta, ¿sí? Repito, el río que tiene el estuario más amplio del planeta. ¿Será un río peruano? Sí, profe, ¿es el río Amazonas? No. No es el río de las Amazonas. Estuviste cerca. El río que tiene el estuario más amplio del planeta es el río La Plata. Sí, es un río argentino-uruguayo. ¿Ah? Ahí está. El que tiene el estuario más ancho. Ojo, yo no estoy diciendo el río más extenso del mundo, más caudaloso del mundo. No estoy diciendo eso. Pero escucha bien. Yo estoy diciendo el río que tiene el estuario más ancho. ¿Sí? Y ya sabes que es estuario, no solamente esta parte nada más. Es el río La Plata. Acá en Perú, y la mayoría de nuestros ríos es estuario, el río Amazonas también es estuario. Y el río de las Amazonas, el único récord justamente que no tiene es eso, de no tener el estuario más ancho del mundo. Porque el río Amazonas es catalogado como el más extenso del mundo, el más caudaloso del mundo, el más ancho del mundo, el más profundo del planeta. Bien, vamos con la desembocadura delta, ¿no? Cuando te dicen delta, mira, tú que vienes de buen colegio, ¿te acuerdas? Tú que has estudiado el alfabeto griego, ¿sí? Delta, ¿ah? Entonces, es una letra del alfabeto griego. Entonces, delta es cuando el río va al mar, pero en varios canales, en varios ramales, ya no es como el otro, ¿no? Que va de frente en un solo canal. ¿Ya? Entonces, delta, varios ramales, varios canales. Le pusieron así en honor al río Nilo. O sea, el río Nilo, que es uno de los más extensos del planeta, tiene ese tipo de desembocadura. ¿Sí? Delta. Pero el río Nilo no tiene el delta más ancho del planeta. El río que tiene el delta más ancho del planeta es el río Ganges, que antes de desembocar en el Golfo de Bengala, Océano Índico, se junta con el Brahmaputra y forman el delta más ancho del mundo. Profesor, quiero conocer ese río. ¿A dónde me voy? Ándate a la India. Ahí está. El río Ganges, el que tiene el delta más ancho del mundo. Profesor, ¿y en Perú no hay así desembocadura delta? Sí, tenemos, uno famoso. De repente has estado en ese río. En tu viaje de promoción allá el 2018, ¿no? El río Tumbes tiene. Es delta. ¿Sí? ¿Te acuerdas que tú te fuiste a las islas del río Tumbes? Ya, el río Tumbes, sus islitas, ¿no? Con cocodrilo, el mangle, ya está. Entonces normalmente, ¿no? Cuando los ríos tienen este tipo de desembocadura, forman islitas, pues, ¿no? Forman islotes ya, para que, ¿no? Por ahí comprendas. ¿Sí? Y de hecho que en esa zona puede surgir vegetación que pueda, digamos, resistir tanto el agua dulce como el agua salada, ¿no? Vegetación, flora silvestre fluviomarina, ¿no? Como es el famoso mangle, acá en Perú. Bien, ahí está entonces la desembocadura. Puede ser estuario, puede ser delta, cauce, lecho, alveo. ¿Qué es el cauce? Estamos acá. Cauce, acá ve, cauce, conocido también como lecho, como alveo. El cauce, el lecho, el alveo viene a ser el terreno o cavidad. El terreno o cavidad, ¿sí? De río. Por donde se desplaza, evidentemente, el agua de un río, ¿no? Ahora tú que tienes tu departamento allá en la campiña de Moche, tú cuando vienes al centro de Trujillo, sí o sí pasas por el río Moche, ¿sí? La carretera panamericana, el puente. Tú conoces esto, ¿no? Cuando yo te digo cauce del río, ¿sí? El cauce es el terreno por donde va el agua, ¿no? Y en ciertos momentos el río Moche, su caudal es escaso, ¿no?
la cantidad de agua que tiene es escasa, entonces se ven las piedrecillas, ¿no? Las piedrotas también, ¿no? Entonces, esas piedrecillas que tú ves, ¿no? Cuando vas a tu casa allá en la campiña de Moche, esa es parte del cauce, el terreno del río. ¿Ah? No te olvides que también le dicen alveo, también le dicen el lecho del río. Bien, ahí está, cauce, lecho, alveo, terreno, cavidad. Curso, longitud. El curso es el recorrido de agua de un río, desde su naciente hasta su desembocadura, desde la naciente, que normalmente es en parte alta, hasta la desembocadura, parte baja. Al curso, conocido también como longitud, vendría a ser los kilómetros que te recorren el río, ¿no? Los kilómetros, ¿no? Curso, longitud del río, ¿sí? El recorrido de las aguas desde la naciente hasta la desembocadura. Hay 3 tipos de curso, ¿eh? Ahí lo estás observando. Curso superior, conocido también como la juventud del río. Profesor, ¿por qué le dicen la juventud del río? Porque ahí, como el río nace, el agua normalmente se desplaza a gran velocidad. Porque recuerda que los ríos, repito, ¿no? Ya lo dije hace un momento, normalmente surgen en partes altas, ¿sí? Entonces, curso superior, el agua va por una fuerte pendiente. Quiere decir que el curso superior es la zona más erosionada, ¿sí? Donde se van a formar los valles que tienen la apariencia de una letra V. ¿Te acuerdas cuando estudiamos erosión fluvial? Valles que tienen la apariencia de una letra V. ¿Qué más en el curso superior? Ahí vas a encontrar a los cañones, a los rápidos. Los cañones, los rápidos. Es zona donde no hay afluentes, no hay efluentes. No afluente, no efluente. Pero acá los ingenieros recomiendan construir, ¿qué cosa? Construir las represas. Construir los reservorios. Represa, reservorio, los embalses también. Profesor, ¿qué es eso? No entiendo. Bueno, una represa es como un escorriente construirlo en el cauce del río. Supongo que conocen la represa Gallito Ciego, ¿no? Entonces Gallito Ciego está construido en medio del río. Ahí han puesto un muro, ¿no? Y no dejan pasar el agua, ¿sí? Claro que dosifican el paso del agua, ¿no? Porque abajo está el valle de Jequetepeque que requiere agua para regar principalmente los campos de cultivo. El arroz, ¿no? Tú que tragas arroz los 7 días a la semana. Entonces, y sabes, ¿no? Que para sembrar arroz se necesita bastante agua. Ahí está Gallito Ciego, ¿no? Construido en el río Jequetepeque. Esa es una represa. Ahora, el reservorio se construye al costado del cauce del río, ¿no? A través de un canal se lleva el agua y ahí se va almacenando el agua. Es como una especie de piscina, ¿no? Construida al costadito. Por ejemplo, el reservorio de Poechos, allá en Piura, el reservorio San Diego, acá al costadito del río Santa, Callejón de Huaylas. Y los embalses ya es más rústico, ¿no? Pones ahí rocas para que el agua no avance, ¿no? Y evidentemente esto es importante porque tú vas a ir almacenando el agua, ¿no? Tanto en un reservorio, en una represa, en un embalse, para que lo aproveches en época de estiaje, en época de que el río tiene poco caudal. Tú ahí tienes almacenada tu agua para que vayas, ¿no? Dejando poco a poco pasar el agua y la gente abajo no reciba, repito, principalmente para los campos de cultivo, ¿sí? Los campos de cultivo. Bien, eso se recomienda en el curso superior. Ahora, en el curso medio, le dicen la adultez del río, mira, porque el agua no va ni tan rápido ni tan lento, la adultez. ¿Ah? Ahí sí hay afluentes, efluentes. En esa zona se recomienda la construcción de centrales hidroeléctricas. Las centrales hidroeléctricas ahí están construidas. Centrales hidroeléctricas, ¿correcto? En el curso medio, ¿sí? Por ejemplo, nosotros aquí en la ciudad de Trujillo tenemos energía eléctrica gracias a qué central, ¿sí? Hidroandina, ¿no? Hidroandina es central. La central se llama Guayanca,
conocida también como el cañón de tu ave preferida, el cañón del Pato. Entonces, esa central está allá a orillas del río Santa y desde ahí, mira, traen la energía. Claro que acá lo recibe Hidroandina, ¿no? Y ya, ¿no? Hidroandina ya distribuye, ¿no?, la energía y te cobra bien, ¿no?, por esa energía. Entonces, se recomienda construir las centrales hidroeléctricas en las partes medias del curso de un río, ¿correcto? Ojo, recomendación, ¿no? O sea, tampoco es que, no, tienes que obligatoriamente, ¿no? ¿Sí? No, es una recomendación. Bien, y en el curso inferior, conocido como la senectud, la vejez, ¿sí? Entonces ahí el agua se desplaza lentamente, ¿no? Lentamente. Y ahí ya, pues, ¿no?, va trayendo el material de la parte alta y lo va depositando en la parte baja, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de la depositación? ¿Sí? La gradación fluvial. Y aparecen los conos deyectivos, ¿no? Recuerda que en los conos deyectivos, ahí se van a ir formando los valles aluviales. ¿Te acuerdas? Trujillo está en un valle aluvial. Y al costado de los valles, las pampas. Eso posee un cono deyectivo. Ya, repito, un cono deyectivo se forma por la depositación del material que trae el río de las partes altas, ¿sí? Va depositando el material que va teniendo la apariencia, pues, de un cono, ¿sí? Justamente ya en la desembocadura, y ese material es idóneo, ¿no?, para la práctica de la actividad agrícola, ¿sí? Por eso normalmente las ciudades de la costa se concentran en los conos deyectivos, ¿sí? En el valle aluvial, al costado está el río, y al costado del valle está la pampa. La pampa también tiene material idóneo para sembrar, sino que el problema de la pampa es que está lejito del río y llevar agua es complicado. Pero acá en Perú, ¿qué se está haciendo para irrigar las pampas? Se están construyendo más reservorios, más represas y también se pone en marcha los proyectos de irrigación, ¿no?, como por ejemplo el proyecto Chavimoche, para irrigar la pampa de Chao, Virú, Moche y Chicama. Listo, por acá tenemos al Talvej. Talvej, ¿qué viene a ser el Talvej? La parte más profunda del lecho de un río, ¿ya? Repito, la parte más profunda del lecho de un río. Ya sabemos que el lecho. Entonces, la parte más profunda se le conoce con el nombre de Talvej. Y es importante porque sirve de límite fronterizo el Talvej. Sirve de límite fronterizo. Profesor, no entiendo. ¿Cómo es eso que sirve de límite fronterizo? Si hay un río en el límite de dos países, ¿sí?, ¿qué se tiene como referencia para delimitar ambos estados? El Talvej. Pregunta examen. ¿Qué parte del río sirve para dividir, ¿no?, o separar a dos naciones, a dos estados? Respuesta correcta, el Talvej. Por ejemplo, para llegar a Colombia, ¿no?, por la Amazonía, tienes que obligatoriamente cruzar un río. ¿Cómo se llama el río? Putumayo. Entonces, ¿qué parte del río Putumayo sirve de límite entre Perú y Colombia? El Talvej del río Putumayo. Para llegar a Brasil por la zona de Loreto, ¿sí?, este río Yavarí entre Perú y Brasil, ¿sí? Entonces, ¿qué parte del río Yavarí sirve de límite fronterizo natural entre Perú y Brasil? El Talvej del río Yavarí. Ten cuidado que esto han preguntado en varios exámenes. Ten cuidado que de ríos es clásico en examen, ¿eh? Entonces el Talvej viene a ser la parte más profunda de un río que sirve de límite fronterizo siempre y cuando haya un río entre dos estados. ¿Listo? Ya está. Entonces vamos con otro punto, pero ya lo vemos en otra pizarrita. Muy bien, estimados estudiantes, vamos por acá continuando con el tema hidrosfera, ¿no? En el caso de hidrosfera ya hemos avanzado lo que es la clasificación del agua, ¿no?, a nivel planetario, ¿no?, aguas continentales y aguas oceánicas. Me refiero a agua alótica, léntica, freática, criogénica y también el agua atmosférica, que lo habíamos mencionado. Estamos en río, ¿no?, y justamente nos habíamos quedado en el Talvej, ¿no? Habíamos dicho que el Talvej viene a ser la parte más profunda del lecho de un río, y si es que hay un río entre dos países, entre dos estados,
obligatoriamente el tal vez va a servir como límite fronterizo, ¿no? Así habíamos quedado. Bien, vamos por acá entonces con otras partes de los ríos. Tenemos al caudal o débito. Ustedes en varias oportunidades han escuchado por ahí, ¿no? Que la presentadora de noticias dice el río está caudaloso. Mayormente acá en Perú, ¿no? Cuando nos dan esa noticia es en los meses de febrero, marzo, ¿no? Profesor, ¿qué significa eso entonces? Bueno, en primer lugar, ¿no? ¿Qué es caudal? Al caudal también se le conoce con el nombre de débito. Caudal o débito es lo mismo. Entonces, ¿qué viene a ser el caudal? La cantidad de agua que carga un río. El volumen de agua, ¿no? Que transporta un río. Eso es el caudal. Repito, al caudal también se le conoce con el nombre de débito. Caudal, débito es lo mismo. ¿Ya? Volumen, cantidad de agua que transporta un río. Bien, entonces hay momentos en que esa cantidad, ese volumen de agua que transporta el río aumenta. Entonces, ¿cuál es la palabra técnica? Avenida, riada, creciente o crecida, como quieras. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene a hacer eso? ¿Qué te aumenta? ¿Qué te aumenta? El caudal del agua del río, ¿no? Te aumenta caudal, ¿no? Te aumenta caudal. Entonces, cuando te aumenta caudal, a eso se le conoce como avenida, crecida, riada. Normalmente el caudal de los ríos aumenta, bueno, en lo que es nuestro país, el hemisferio sur, aumenta en enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Ahora, ¿por qué? Producto de las precipitaciones, de las lluvias en la zona andina. ¿Listo? Entonces no olvides, avenida riada te aumenta el caudal. Por otro lado, entonces tenemos al estiaje vaciante. El estiaje vaciante viene a ser la disminución, ¿no? Te disminuye caudal de río. Normalmente la disminución del caudal de un río se da en los meses de mayo, abril, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio. Bueno, mayormente ya cuando reduce categóricamente ya pues es el mes de mayo, ¿no? Mayo, junio, julio. Ahora, ¿por qué? Porque ya las lluvias ya no son tan intensas en la zona andina, ¿no? Entonces por eso reduce, disminuye el caudal del río. Entonces, ¿cómo se llama cuando te disminuye el caudal del río? Se le conoce con el nombre de estiaje o vaciante. ¿Ya? Estiaje o vaciante. Y por otro lado tenemos a la estación de aforo. ¿Qué viene a ser la estación de aforo? La estación de aforo viene a ser un lugar donde se registra la variación del caudal de un río. ¿Ah? Repito, la estación de aforo es el lugar donde se registra variación de caudal de un río. Lugar donde se registra variación de el caudal de un río. ¿Ah? Bueno, los ríos, especialmente esos ríos, ¿no? Que pasan cerca de centros poblados o está cerca de una gran cantidad de campos de cultivo, ¿no? Tienen que estar permanentemente monitoreados, ¿no? Claro, yo te acabo de decir que normalmente los ríos en Perú tienen más agua en los primeros meses del año y prácticamente tienen poco caudal en los meses intermedios del año, ¿no? Entonces, ya pues si nosotros manejamos esto como una premisa, tampoco es que tenemos que fijarnos o tomarlo, digamos, de manera permanente esta premisa, ¿no? Porque hay momentos en que puede haber cambios bruscos en el caudal de un río, ya que tú sabes muy bien que la naturaleza es impredecible, ¿sí? Entonces yo digo que en enero, febrero o marzo, ¿no? Los ríos tienen más agua y en mayo, junio, julio los ríos tienen menos agua, pero no me tengo que quedar con eso. Tengo que monitorear a estos ríos porque de repente en julio me puede aumentar de un momento a otro el caudal de un río, ¿sí?
y por ahí puede hasta que se desborde. Entonces yo lo tengo que monitorear. Si es que aumentó de manera categórica el caudal de un río de un momento a otro en el mes de julio, rápidamente tengo que avisar a las autoridades competentes, ¿no? Si está cerca a un centro poblado, una ciudad, etcétera, para que tomen las medidas pertinentes, ¿no? Porque el río puede desbordarse, ¿correcto? Entonces para eso sirve la estación de aforo, para monitorear. Es un lugar donde se va registrando la variación del caudal del río. Es como una garita de vigilancia donde hay una autoridad, donde hay una persona, ¿no?, que está con un fluviómetro monitoreando la variación del caudal de los ríos, ¿correcto? Por ejemplo, la estación de aforo del río Moche, el único río que conocen, ¿no?, el Moche, que está acá en la provincia donde nos encontramos, la provincia de Trujillo, pasa relativamente cerca, ¿no?, del centro histórico de Trujillo. Bueno, no está pues a 50 kilómetros, ¿no? Está relativamente cerca. Entonces ese río se tiene que monitorear permanentemente. ¿Ah? Alguna vez cuando hubo una anomalía climática, las aguas del río Moche fueron capaces de llegar hasta el óvalo Grau. O sea, hay nada más sacar tus propias conclusiones, ¿no? Entonces, por eso se monitorean a los ríos. ¿Ah? Bien, entonces vamos con otro punto, ya vamos con el régimen. ¿Y qué viene a ser el régimen? La variación periódica de las aguas de un río. Ese es el régimen. Hay régimen regular y hay régimen irregular. Regular y irregular. ¿Por qué se le dice régimen regular? Porque el agua casi no varía durante el año. El agua del río casi no varía. Casi no varía, ¿sí? Ahí está. Régimen regular, ¿correcto? Régimen regular. Agua del río casi no varía. ¿Ah? Profesor, y acá en Perú, ¿cuáles serán los ríos pues que serán de régimen regular? Los ríos principalmente de la vertiente hidrográfica del Amazonas, ¿no? Por ejemplo, el río Ucayali, el río Marañón, el río Mantaro, son ríos que durante todo el año poseen la misma cantidad de agua, ¿no? Claro que en los meses de mayo, junio, como te estoy comentando, empiezan a disminuir, pero disminuye un poco el caudal. Tampoco es exagerado, ¿no? Por eso se los reconoce como ríos de régimen regular. Agua casi no varía durante el año. En cambio, los irregulares son totalmente distintos, ¿no? Los irregulares, el agua varía considerablemente, ¿no? Considerablemente o notoriamente durante el año. ¿Ya? Es distinto, es muy distinto, considerablemente. Ahí está. Por ejemplo, el único río que conocen, el Moche. Ese Moche es irregular, ¿no? Ese Moche, febrero, marzo, abril, ¿no? Buena cantidad de agua, ¿no? Pero los otros meses, ¿no? Tú que vives allá en la campiña de Moche, ¿no? Cuando pasas por el río Moche, en mes de agosto, ¿no?, por acá, por la carretera panamericana, el puente, ¿no?, sobre el río tiene escasa agua, ¿no? O a veces hasta está seco, ¿no es cierto? Entonces, ejemplos de ríos irregulares tienen que ser los ríos de la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿no? El río Moche, el río Chira, el río Chicama, el río Rímac, ¿no? Entre otros. ¿Listo? No te olvides. Irregular agua durante el año varía de manera categórica. Regular agua del río casi no varía, ¿sí? Si hay variación es algo mínima, es algo ligera. Listo. Ahí está régimen. Seguimos por acá, número 7. Corriente fluvial. Dirección continua de las aguas de un río, ¿sí? La dirección que adoptan las aguas del río. Hay corriente laminar, conocida también como paralela, y hay corriente turbulenta. ¿Cuál es la diferencia? Tú la has estado leyendo ya, ¿no? Tú que eres una persona que permanentemente está ahí, ¿no?, leyendo. Laminar, le dicen así porque el agua se desplaza en una sola dirección. Ahí está. El agua va en una sola dirección. ¿Sí?
Profesor, ¿por qué normalmente o por qué ocurre esto? ¿Por qué el agua de algunos ríos va en una sola dirección? Porque su cauce no es tan accidentado, ¿sí? No hay tanta roca en el trayecto, ¿no? Entonces por eso el agua va de frente en una sola dirección. Eso es corriente laminar o paralela. En cambio, cuando te dicen corriente turbulenta es distinto. La corriente turbulenta va en varias direcciones, formando inclusive en algunos lugares de la selva baja muyunas, ¿sí? Varias direcciones. Remolinos, remolinos. Profesor, ¿a qué se debe que de algunos ríos el agua vaya en varias direcciones, se desplace en varias direcciones? Al cauce accidentado. Lo bueno es que tú, como permanentemente repasas, te acuerdas que es un cauce, ¿no? No hay problema, ¿sí? Entonces tú varias veces has escuchado, ¿no? Que la presentadora de noticias dice, y las aguas turbulentas del río Marañón terminaron ahogando a dos adolescentes que trataban de sacar su pelota, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ocurre, ¿no? En la parte andina, por donde va también, ¿no? El río Marañón. Entonces tú lo ves al agua, parece que estuvieran relativamente calmas, ¿no? Pero ingresas al agua y el agua, ¿no? Abajo está el remolino, ¿no? El agua en varias direcciones y te termina jalando el agua del río, ¿no? Te suelta ya cuando estás lamentablemente ahogado, muerto. Hay que tener cuidado, por más que sepas nadar muy bien, ¿no? Tú que nadas de manera excelente, ¿no? Hay que tener cuidado igual, ¿eh? Por más que sepas nadar, estas aguas son peligrosas, las aguas turbulentas. Muy bien, dejamos ahí a la corriente laminar turbulenta. Vamos con otra parte del río conocido como afluente o tributario. El afluente o tributario es el río secundario que mete, que deja, que desemboca, que desagua en un río principal. Río secundario que desemboca en el río principal. ¿Y qué le aumenta del río principal? Le aumenta su caudal, ¿correcto? Entonces acá, mira, estás observando la imagen, ¿no? Como un río secundario viene y le deja agua en un río principal, ¿sí? Profesor, un ejemplo. Bueno, acá en Perú tenemos una gran cantidad, ¿no? Ejemplos. El río de las Amazonas, ¿no? El río de las Amazonas. El río de las Amazonas tiene una gran cantidad de afluentes o tributarios. Quiere decir que a las Amazonas le meten agua por todo lado, ¿no? Tanto por la izquierda como por la derecha. O sea, me refiero a margen izquierdo del río Amazonas, margen derecho del río Amazonas, ¿sí? Justamente en una pregunta de examen como el que vas a dar muy pronto, consultaron cuál es el afluente más importante del Amazonas en territorio peruano. Respuesta correcta. Aquí, concéntrate. El río se llama Napo. Bueno, como te estoy comentando, el Amazonas tiene un montón, ¿no?, de afluentes. O sea, por la izquierda está el Napo, está el Nanay, está el Putumayo, ¿no? Por la derecha está el Itay, el Purús, el Madre de Dios, el Yurúa, etc. ¿No? Está el Yabarí también, ¿no? Por la margen derecha. Entonces, pero el más importante de todos, en Perú, ojo, en Perú, no estoy diciendo, ¿no?, a nivel de toda Sudamérica, sino en Perú, es el río Napo, por la gran cantidad de agua que le deja el río Napo directamente al Amazonas, ¿eh? Ojo que un afluente es cuando el agua va directo, ¿no?, al río principal. ¿Ah? Profesor, y por ejemplo, el río Guallaga desemboca en el río Marañón. El río Guallaga es un afluente del Marañón. ¿Sí? Sí, eso es cierto, ¿no? Pero el río Guallaga no va directo al Amazonas. ¿Ah? Entonces el río Guallaga desembocaría indirectamente en el Amazonas, no directo, porque el Guallaga deja las aguas en el Marañón y el Marañón al final llega sus aguas al Amazonas, ¿no? Listo, ahí tenemos un ejemplo, ¿no?, de afluente. Otro, 9, efluente o emisario, al contrario, ¿no? Río que se forma de otro río o un lago.
Es decir, el efluente o emisario es el río que saca agua. Ya no deja agua, sino saca, se forma, ¿correcto? Entonces acá estamos viendo la imagen, mira. ¿Sí? Ahí tenemos al río principal y el río secundario está sacando agua, está formando. Ejemplo acá en Perú. Acá en Perú tenemos el río Chancay. Es un río cajamarquino lambayecano. ¿Sí? El río Chancay. De repente ustedes conocen Chiclayo. Y antes de llegar a Chiclayo, obligatoriamente cruzas un río, ¿sí o no? El río se llama Riqui. Ese río Riqui se forma del río Chancay. ¿Ah? Entonces, ¿qué es el río Riqui? Del río Chancay es su efluente. Efluente. ¿Sí? Porque se origina, porque nace, porque saca agua del río Chancay. Ese río Chancay llega con el nombre de Chancay hasta la zona de Chongoyape, allá en la parte alta de Lambayeque. Entonces en Chongoyape ya sale el río Riqui, pero también sale el río Lambayeque. ¿Ah? Listo, entonces ahí está, te olvides, afluente, efluente. ¿Ah? Y acá está lo que esperabas, acá está el confluente, cuando dos ríos se reúnen y forman otro río. ¿Sí? Se juntan, ¿no? Y forman otro río. Otro río. ¿Ah? Ahí está. Acá en Perú también tenemos un montón de ejemplos. Bueno, Perú es un país fantástico porque pues, tenemos aproximadamente pues, unos 200 ríos, ¿no? Entonces, encontramos varios ejemplos, ¿no? En el caso del río de las Amazonas, que han consultado en varios exámenes, ¿no? Hay dos ríos que se juntan y forman el Amazonas. ¿Cómo se llaman esos ríos que se juntan? A ver, uno viene por la izquierda, el río se llama Marañón, el río que pasa por acá por el departamento de La Libertad, ¿no? El Marañón. Y el otro es el río Ucayali. Estos dos ríos se juntan cerca de la localidad de Nauta, ya en el departamento de Loreto. ¿Sí? Y ahí es donde ya se origina el río de las Amazonas. ¿Ya? Entonces, cerca de Nauta, es un pueblito loretano. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene el Marañón por la izquierda y el Ucayali por la derecha y se juntan ahí. Y ahí recién entonces toma el nombre de las Amazonas. ¿Sí? Las Amazonas. ¿Ya? Entonces quiere decir que solo en el departamento de Loreto, acá en Perú, se le conoce con el nombre de las Amazonas. ¿No? A que metros atrás o kilómetros atrás no le dicen así acá en Perú. Muy bien, ahí tenemos entonces el afluente, el efluente y el confluente. Seguimos, Divortium Aquarium. Bueno, ustedes que vienen de buenos colegios, ¿no? Del Belaún, de la Charán, de San Juan, han estudiado latín, ¿no? Y saben que Divortium Aquarium significa divisoria de aguas, ¿no? Divisoria de agua. ¿Qué viene a ser entonces el Divortium Aquarium? Viene a ser el límite de dos o más vertientes hidrográficas. Límite de dos o más vertientes hídricas. ¿Ya? En el caso del Perú, en Perú tenemos tres vertientes hídricas o hidrográficas, como quieras. Pacífico, Amazonas y Titicaca. Entonces, ¿qué sirve en Perú como Divortium Aquarium, como divisoria de aguas, como, digamos, un escudo, ¿sí? Para poder partir, ¿no? Y por un lado haya una vertiente y por otro lado otra vertiente. Entonces acá en Perú sirve como referencia las montañas. La tremenda cordillera que tenemos, ¿no? Las montañas, ¿verdad? Montañas. La cordillera de los Andes, bueno, es un conjunto de montañas. En un examen vino, ¿no?
¿Qué accidente geográfico se puede tener como referencia para un divorcio, un acuario? ¿No? Claro, la gente buscaba montañas, ¿no? No había montaña, cordillera, no había cordillera, cerro, no había cerro. Pero estaba el término nudos. Sí, los nudos también sirven como referencia para delimitar, ¿no? O dividir o separar a dos o más vertientes hídricas. Profesor, ¿qué es un nudo? Accidente geográfico donde parece que se juntan dos o más cordilleras o donde parece que se desprenden dos o más cordilleras, ¿correcto? Listo. Ahí está el Divertium Aquarium. Ahora por acá tenemos a la cuenca u hoya hidrográfica, área territorial donde existen sistemas fluviales, ¿sí? Es un terreno donde tú vas a encontrar varios sistemas fluviales. Profesor, ¿qué es un sistema fluvial? Acá, mira, concéntrate. Sistema fluvial. Un sistema fluvial viene a ser un río con sus afluentes, sus efluentes, sus subafluentes, etc. ¿Ah? Entonces, la cuenca es el territorio donde se encuentran río principal con sus afluentes y efluentes. ¿Listo? Ya está. Territorio, área, territorial, como quieres. Y existe tipo de cuenca entonces, tipo de cuenca. Hay exorreica y endorreica y también está la arreica. ¿Por qué le dicen exorreica? Ex, tu prefijo preferido, ¿no? Ex, fuera, ¿sí? Fuera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos ríos tienen salida al mar, ¿no? Exorreica, el río tiene salida al mar. Río con salida al mar. Ejemplo, bueno, el único río que conoces, pues, ¿no? El Moche es un río exorreico. El río Chicán, el río Rip, el río Chida, el río Maj, el río Santo, el río Jeque, Tepec, ¿sí? Entre otros, ¿ah? Son exorreicos porque tienen salida al mar. Endorreico, interno, dentro. Este río no tiene salida al mar. Río sin salida al mar. No todos los ríos terminan en el mar. ¿Ah? No todos los ríos terminan en el mar sin salida. Acá en Perú, ejemplo, los ríos que desembocan en el lago Titicaca. El río Ramis, Coata, Ilave, Suches, Huancané, Huenque, Zapatilla, Maurichico, etc. Esos ríos son endorreicos porque su caudal termina en el lago Titicaca, no va al mar. ¿Ya? Arreica, aquí está la arreica. Bueno, pregunta examen, ¿no? En varios soportes. Bueno, en realidad de ríos es prácticamente clásico, ¿no? Que venga ríos en exámenes, ¿no? Entonces, cuando te dicen arreica, es que el agua se pierde en el camino por filtración, por evaporación. ¿Ah? Profesor, pero supongo que el río tiene cauce que termina en el mar. Sí, el río tiene cauce que termina en el mar, pero se pierde en el camino. ¿Ah? Entonces, la arreica, el agua se pierde. Agua se pierde entonces, se pierde por filtración, se pierde por evaporación. Ya, repito, tú que paras desconcentrado. Cuando te dicen arreica, ¿qué significa eso? Eso significa que el cauce del río llega al mar, pero el agua prácticamente no llega al mar, se pierde en el camino, se filtra, se evapora, o de repente hay una comunidad campesina, ¿sí?, que aprovecha el agua del río prácticamente, ¿no?, todo el agua que llega hasta su zona para regar sus campos de cultivo, para darle de beber a su vaquita, a su llamita, a su toro, etc. ¿no? Entonces el agua ya no llega hasta el mar. ¿Listo? Entonces ahí tenemos a la arreica. Bien, y por otro lado tenemos a la vertiente hidrográfica, ¿no? Que es una vertiente hidrográfica, un conjunto de cuencas,
de cuencas hidrográficas, ¿no? De áreas territoriales, donde los ríos que se encuentran ahí van a ir a un colector común, dice acá, ¿no? Cuyos ríos poseen un colector común. Es decir, los ríos van a un solo depósito, ¿no? Que va a recepcionar todo este caudal. Por ejemplo, el río Rímac, el río Santa, el río Majes, el río Tambo, el río Locumba, el río Chire, el río Moche, etcétera, el río Reque acá en Lambayeque. ¿A dónde van esos ríos? Al Océano Pacífico. Ahí tenemos a la vertiente hidrográfica del Pacífico, ¿sí? Vertiente hidrográfica del Pacífico. El río Marañón, el río Mantaro, el río Cayali. ¿A dónde van? Al Amazonas, vertiente hidrográfica del Amazonas. El río Rami, Coate y Lave, ¿a dónde van? Al lago Titicaca, vertiente hidrográfica del Titicaca. ¿Te das cuenta? Esa es una vertiente hidrográfica, ¿ah? Son áreas territoriales, ¿sí? Cuyos ríos que se encuentran ahí van todos a un colector común, van todos a un depósito común. ¿Listo? Ya lo tienes, ¿eh? Muy bien, acá en Perú, claro, en Perú tenemos tres vertientes, ¿no? La vertiente del Pacífico, del Amazonas y del Titicaca. Profesor, he estado leyendo un libro limeño, Bien por ti, ¿no? Y ahí me habla de la vertiente hidrográfica del Madre de Dios. Es cierto, los limeños tienen en cuenta, ¿no?, a la vertiente hidrográfica del Madre de Dios. Acá en Trujillo, los datos, ¿no?, que pregona CEPUC, ¿no?, en sus libritos, el Madre de Dios ellos lo consideran dentro de el Amazonas, ¿ah? Eso es parte del Amazonas. En Lima lo separan, en Lima hablan de 4 vertientes, ¿no? Acá nosotros tenemos 3 vertientes, ¿ah? Madre de Dios dentro de la vertiente del Amazonas, ¿correcto? Listo. Los ríos más extensos del planeta, el número 1 con 6.900 kilómetros de extensión. Bueno, es un aproximado, ¿no? 6.900 kilómetros de curso de longitud. ¿De quién hablamos? Número 1. El número 1 tiene que ser el Amazonas, de hecho. El Amazonas. ¿Ah? Número 1. Lo que pasa es que el río de las Amazonas en su momento no se tuvo en cuenta su origen remoto, ¿no?, sus meandros, pero luego ya se midió de manera precisa su origen remoto, ¿no?, y ya pues le gana por unos metritos al río Nilo, que hasta hace algunos años atrás era catalogado como el río más extenso del planeta. Entonces, en segundo lugar queda el río Nilo. Recuerda que el río de las Amazonas no es un río estrictamente peruano. Es un río que recorre Perú, Colombia y Brasil. El río Nilo, Uganda, ¿no?, Sudán, Egipto. Por ahí va el río Nilo, ¿no? Y en tercer lugar, el río Yangtze Kiang, conocido como Río Azul. Es un río chino, desemboca en el Pacífico. El Nilo desemboca en el Mediterráneo. El Amazonas desemboca en el Atlántico. Los más caudalosos del planeta, ¿no?, los que tienen una gran cantidad de agua. Ahí está número 1, el Amazonas. El Amazonas. Número 2 está el Congo, es un río africano, ¿sí?, occidente de allá del África. Y número 3 está ahí el Yangtze Kiang, un río chino, río azul, ¿no?, el Yangtze. ¿Listo? Ahí están los más extensos y los más caudalosos del planeta. Muy bien, entonces por acá, para terminar el tema ríos, no podemos pasar por alto la importancia de los ríos, que suelen preguntar también en los exámenes, ¿no? O sea, ¿por qué son importantes los ríos? Principalmente para nosotros. Bueno, en primer lugar, porque nos ayudan, ¿no?, a regar los campos de cultivo, ¿no?, que nosotros lo requerimos bastante, ¿no?, la agricultura. Entonces, para regar los campos de cultivo, ¿no? Regar campos de cultivo, de todas maneras. Bueno, no solamente para la agricultura, ¿no?, también para la ganadería. Es significativo, pues, ¿no?, para que le den de beber a tu vaca, a tu toro, ¿no?, tu alpaca, llama, etc.
Algo más de los ríos, aparte de regar los campos de cultivo, ¿qué más por ahí? Para la generación de energía, ¿no? Para generar también energía eléctrica, claro, de todas maneras. Para generar energía eléctrica. También sirven como reservas acuíferas, ¿no? De todas maneras, reservas acuíferas. Claro, para almacenar ahí el agua y en época de estiaje aprovecharlo, ¿no? En época de disminución del caudal, construyes una represa, construyes un reservorio, ¿no? Y vas utilizando ya el agua pues en época de estiaje, de vaciante, ¿no? Es lógico también que el agua de los ríos acá en nuestro país se utiliza para la generación del agua consumible para el ser humano, la famosa agua potable, ¿no? También. Recursos ictiológicos, podemos encontrar peces en los ríos del Perú, claro que no pues en grandes cantidades como los hay, ¿no? En el océano, pero algunos ríos peruanos, como por ejemplo los ríos amazónicos, ¿no? Hay una gran cantidad de especies, como por ejemplo el paiche, el boquichico, la carachama. De repente alguna vez has consumido tu ceviche de pirañas, ¿no? Cuando has ido a la selva, típico, ¿no? Entonces, eso podemos encontrar en algunos ríos, ojo, del Perú, no en todos, ¿no? Bien, entonces dejamos ahí a los ríos y vamos hablando un poco de los lagos. Bueno, los lagos, en primer lugar hay que recordar que es parte de las aguas lénticas, ¿no? Agua que está estancada. Ahora, según lo que tú paras ahí, ¿no? Repasando a cada rato, ¿cómo se llama la disciplina de la hidrografía que estudia los lagos? Dicta, para escucharte, ¿ya? ¿Cuál? La limnología, ¿sí o no? Limnología, estudia los lagos. Ahora, hay varias clasificaciones de lagos. Tenemos clasificación por tamaño y acá apuntado clasificación por su génesis, su origen. Cuando te dicen por tamaño, ¿no? Está el lago, que es enorme. De repente conocen el lago Titicaca. Te paras en una orilla del lago Titicaca. Quieres ver la otra orilla, prácticamente no lo puedes ver, ¿no? Tienes que comprar tus binoculares, ¿sí? Sin embargo, después del lago está la laguna y es totalmente distinto. La laguna ya es una acumulación de agua, pero en una parte ya regular, pequeña, ¿sí? Supongo que conocen la única laguna de Trujillo, la laguna de Conache. Entonces la laguna de Conache te paras en una orilla y fácilmente ves la otra orilla, sin problema, ¿ah? Entonces lago enorme, laguna regular, ¿sí? Y de ahí viene la charca, ya la charca es pequeñita, es una acumulación muy pequeña de agua y finalmente está el pantano, conocido también como ciénaga, que también es acumulación pequeña de agua, ¿no? En una depresión tectónica, pero la diferencia de un pantano y una charca es que el pantano tiene una gran cantidad de lodo, de fango en el fondo, y eso la charca no lo posee, ¿correcto? Entonces, lago, laguna, charca y pantano. Clasificación de los lagos por tamaño. Ahora, acabamos con la clasificación por su génesis, por su origen, ¿sí? Tenemos a los tectónicos, los glaciares, residuales, de herradura, artificiales, los de barrera y los volcánicos. ¿Listo? Vamos con los tectónicos. Se les dice tectónicos porque acumula el agua. ¿Dónde lo va acumulando el agua? El agua lo acumula en los plegamientos. Plegamientos. Bueno, tú a estas alturas de tu vida sabes muy bien qué es un plegamiento. Ahora, dicta, fuerte. ¿Cómo se llama la parte hundida de un plegamiento? Parte hundida de un plegamiento. Técnicamente ya hemos estudiado, ¿eh? Dicta, para apuntarlo. Fuerte, habla. Parte hundida de un plegamiento. Palabra técnica usa. Gracias. Sinclinal. Bien, si estás leyendo. Sinclinal. Ya está. En el sinclinal se va acumulando el agua, ¿ya? Tectónico. Y aparte de los plegamientos, atención por acá, fallas. También el agua se va acumulando en una falla tectónica, ¿de acuerdo?
La falla tectónica, parte alta, ¿te acuerdas? Parte baja. ¿Cómo se llama técnicamente la parte baja de una falla? Dicta, te escucho. Fuerte, habla. El graben. Si esto ya hemos estudiado, tu examen está cerca. Se supone que estás repasando, ¿no? Falta poco para el examen. Bien, entonces, un tectónico, agua se acumula en plegamientos y en fallas. Los tectónicos son catalogados como los lagos más que los más profundos del planeta. Así es. Los más profundos, claro, ¿no? Es que son de origen tectónico, pues, ¿no? Esa depresión, 200, 300, 400, 1000 metros de profundidad, imagina. Ejemplo de lagos tectónicos a nivel mundial. Ahí se encuentra el tercer lago más extenso del mundo. Dicta, te escucho. Tercer lago más extenso del mundo. Gracias. El lago se llama Victoria. Muy bien. El lago se llama Victoria. Ese lago Victoria, si quieres conocer, ándate a Kenia o si no, ándate a Uganda. Profesor, leí que también está en Tanzania. Si quieres, ándate a Tanzania. En los tres se encuentran. Está entre los tres. Kenia, Uganda y Tanzania. No te olvides, Victoria, el tercer lago más extenso del planeta. Ahora dime, tú que eres sudamericano, según tú, ¿cuál es el lago más extenso de América del Sur? Díctame para apuntar. Dicta, habla. El lago se llama Maracaibo, lago más extenso de América del Sur. Si quieres conocer el Maracaibo, ándate a la República Bolivariana de Venezuela. Ahí se encuentra. Ten cuidado, ¿eh? Si el que no estudia bien, tú le preguntas el lago más extenso de América del Sur y te dice Titicaca. ¿Sí? La mayoría te contesta eso, pero tú vas a llegar bien a tu examen. Entonces, ¿cuál es el lago más extenso de Sudamérica? Es el Maracaibo, con 13.000 kilómetros cuadrados. El Titicaca tiene 8.000 kilómetros cuadrados, ¿no? A ti te agradan los números, te das cuenta que hay diferencias, ¿no? El Maracaibo tiene otro récord. ¿Cuál es el otro récord del Maracaibo? Que es catalogado como el lago más superficial del planeta. O sea, en otras palabras, es el lago que se encuentra a 0 metros sobre el nivel del mar. Está ahí al costadito del océano Atlántico. ¿Ah? Seguimos, lago más salado del planeta, dicta para apuntar. El Muerto. Algunos todavía le dicen Mar Muerto. ¿Sí? Pero ojo, es un lago, eso de mar entre comillas, es un lago. Profesor, quiero conocer el lago Muerto, ándate a Israel o puedes irte también a Jordania, allá en Asia, ahí se encuentra. El Muerto. Mira, lo común de los lagos es que tengan agua dulce, ¿sí o no? Porque es agua continental de un lago. Ahora, llama la atención que los lagos tengan agua salada. Te van a preguntar en el examen, ¿y cuáles son las razones para que un lago tenga agua salada? Te van a preguntar entonces en el examen, ¿no? ¿Cuáles son las razones para que un lago tenga agua salada, como es el caso del Muerto, que tiene 300 gramos de sal en 1 litro de agua, demasiada sal? Por eso es catalogado como el más salado del planeta. Tú buscas la alternativa donde se encuentre, carecen de ríos emisarios. Tú ya tienes conocimiento previo. Tú sabes que es un río emisario y hemos estudiado las partes de los ríos. ¿Sí? Entonces un río emisario, dime, ¿es el que mete o es el que saca agua? Es el que saca agua. Y si un río saca agua de un lago, de una laguna, le da movimiento al agua y eso evita que las aguas sean saladas. Entonces, el Muerto, que tiene tanta sal, 300% de sal, no tiene emisarios. Por eso ahí no hay movimiento del agua y el agua es muy salina. ¿Sí? Y tú que vienes de buen colegio, de allá del Izarzaburu, del Modelo, ¿no? Entonces tú sabes que, ya que en tus buenos colegios pues hay laboratorios, ¿no? De CTA, y has ido, ¿no? A esos laboratorios, y ahí te enteraste, ¿no? Que cuando el agua es demasiado salada, en el caso pues de un lago, ¿no?
va a evitar que un cuerpo humano se pueda sumergir, ¿no? O sea, es bien complicado, o sea, me refiero a que tú quieres aprender a nadar en estos laguitos de agua súper salina, aprendes a nadar al toque, porque es bien complicado que tú puedas, ¿no? Sumergirte, es complicadísimo, ¿ah? Entonces ya sabes, si quieres aprender a nadar, ándate al muerto. Ahí en 5 minutos ya estás nadando, tu estilo mariposa si quieres. Ojo, otro detalle del muerto es que se encuentra a 316 metros debajo del nivel del mar. Quiere decir que el muerto está en una gran depresión tectónica, ¿sí? Y también influye para que sea súper salina en las aguas, que esté en una zona cálida, pues, ¿no? Está en una zona tropical, claro, ¿no? Eso también ayuda para que las aguas, pues, como se evaporan más, ¿no? Sean súper salinas. ¿Listo? ¿Ya lo tienes? Bien, el lago más profundo del planeta es el lago Baikal. Este Baikal tiene una profundidad de 1620 metros. ¿Sí? Si quieres conocer, andate a Rusia. Ahí se encuentra el Baikal. 1620 metros de profundidad. ¿Qué tal lago, no? El Baikal. Otro. Tenemos el lago más extenso del continente oceánico. ¿Cuál es el lago más extenso? El Eire, ¿no? El Eire. Si quiere conocer el Eire, ándate a Australia, ahí se encuentra. Australia, el más extenso de Oceanía. Profesor, ¿y en Perú tendremos nuestros laguitos de origen tectónico? Lógico. En Perú tenemos al Titicaca, ¿no? ¿Qué significa en castellano? Puma de piedra. Recuerda que es un lago compartido. Titi Perú, el resto Bolivia. ¿Cuál es el récord a nivel mundial de este lago? El navegable de mayor altitud del mundo. 3.809 metros sobre el nivel del mar. Y en ese lago vas a encontrar barcos de la Marina de Guerra de nuestro país. ¿Sí? Ese es el récord mundial del lago Titicaca. No es que sea el lago más grande de Sudamérica, ya sabes. Pero supongamos que te pregunten, ¿no? Por el lago más extenso de Perú. Ahí sí es el lago Titicaca. De Perú, sí. Profesor, otro lago de origen tectónico en Perú. Ahí tenemos al lago Chinchaycocha. Chinchaycocha. Ubicado allá en el departamento de Junín. Algunos le dicen el lago de Junín. Calificado como el lago de mayor altitud del Perú, el lago Chinchaycocha, con 4.050 metros sobre el nivel del mar. Está más arriba que el lago Titicaca. ¿Sí? Justamente en una pregunta de examen, ¿sí? Acá estamos, acá mira, Chinchaycocha. En una pregunta de examen consultaron, son características del lago más alto del Perú. El que no estudia bien, tú le pones lago más alto del Perú y en su cerebro está, Titicaca, facilito, ¿no? El lago más alto del Perú se puede navegar, está a 3.809 metros y se encuentra en Puno, ¿no? Así marca el que no estudia. Pero en tu caso, como tú estás estudiando bien, es distinto, ¿sí o no? Tu caso es distinto. Entonces, si te preguntan por las características del lago de mayor altitud de Perú, ese es el Chinchaycocha. Está ubicado en Junín. Su toponimia es el lago del Tigrillo, ¿correcto? Y no se puede navegar. Ahí está, ¿no? La diferencia con el Titicaca. Tú te vas al Titicaca y te subes a un barco, un yate, como si nada, ¿no? No navegas el lago Titicaca. Pero eso encontrarás en el Chinchaycocha, no. El Chinchaycocha no se puede navegar, ¿sí? Profesor, ¿por qué? Porque no tiene una profundidad idónea para colocar, pues, no, un barco, ¿correcto? Botecitos encuentras en cualquier acumulación de agua, ¿no? En Conacha encuentras botecitos, en Chinchaycocha encuentras botecitos, pero eso no quiere decir que se pueda navegar. Cuando tú leas navegable, quiere decir que vas a encontrar barcos
o embarcaciones de regular calaje. ¿Sí? Botecito que 4 personas, ¿no? 3 personas, 4, 5, se sube uno más, se une el bote. Otra cosa es barco. ¿Ah? Entonces, Chinchaycocha, el lago más alto del Perú, no te olvides. Y el Titicaca, el más extenso del Perú y navegable más alto del mundo. Ten cuidado con eso. ¿Eh? Algunos los sorprenden con esas preguntitas, pero en tu caso no te van a sorprender. Listo, dejamos los tectónicos. Un detalle, un detalle. El Perú tiene 2 lagos nada más, 2 lagos. Y ahí están los 2, Titicaca y Chinchaycocha. Los 2 están ahí, ¿sí? Ojo, Profesor, entonces ya no hay más en Perú. Lagos no, pero lagunas sí. Vamos con el 2, los glaciares. Se acumula el agua por deshielos, pues, ¿no? Claro. Y el planeta se está descongelando, no te olvides. Por deshielos. Claro, acá estamos hablando, pues, ¿no? De los glaciares que se encuentran en alta montaña, en zona continental, y eso va descongelándose, no solamente el hielo, sino también la nieve, y va apareciendo, pues, la lagunita, el lago, ¿no? Estos de acá son calificados como los más abundantes del planeta. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra se está descongelando. Por consiguiente, los lagos, las lagunas de origen glaciar abundan por el momento. Aquí se encuentra el lago, el segundo lago más extenso del planeta. Hace rato hablamos del tercero, el Victoria, el segundo más extenso. Aquí te lo presento, se llama Superior, el lago Superior. Si quieres conocer el lago Superior, ándate a USA, Estados Unidos, para que entiendas. O si no, ándate a la República Federal de Canadá. Está entre 2 países, el Superior. Si hace rato hemos dicho que el lago más salado del planeta es el Muerto. ¿Cuál es el lago más dulce del planeta? Te lo presento, el Superior. ¿Sí? Porque al costado están tremendos bloques de hielo. ¿Y te acuerdas lo que habíamos estudiado? ¿Qué habíamos estudiado? Que la mayor cantidad de agua dulce se encuentra ¿dónde? ¿No está congelado? Entonces este lago es 100% bloques de hielo que se descongelan. Agua dulce. Ahí está el Superior. El cuarto lago más extenso del planeta, el Hurón. Si quieres conocer el Hurón, ándate a USA. O si no, ándate a la República de Canadá. Ahí está, entre ambos países. Tú que estuviste el 2018 en Rusia, ahí visitaste el lago más grande de Europa, el Ladoga, ¿sí o no? El Ladoga, allá en Rusia, lago más extenso de Europa, el Ladoga. ¿Ah? Acá en Perú tenemos lagos de origen glaciar. No, pues no. Acabamos de decir que solo hay 2 lagos y ya está, ¿no? Titicaca, Chinchaycocha. Profesor, entonces tenemos lagunas, pues, ¿no? Claro. La laguna de Yanganuco, ¿te acuerdas cuando en tu viaje de promoción visitaste Yanganuco? Eso está allá, ¿no? Tú que tienes pinta de conocer varios callejones. Ese está en el famoso callejón de Huaylas, ¿no? Claro, de hecho. El callejón de Huaylas, como ahí están los glaciares, los nevados, 300 lagunas hay por ahí. Claro, algunas ya se están secando. Yanganuco se divide en Chinancocha y Orconcocha. Y también está la laguna Parón, Conococha, la laguna Arcoíris, la laguna 69. Todos están por ahí, por el callejón de Huaylas. Allá entonces en el departamento de Ancash. Conoce tu país primero. Ahí está, la lagunita de origen glaciar en Perú. Dejamos glaciar, vamos con residuales. Mira lo que dice, Andes mares. ¿Te acuerdas cuando estudiamos el proceso evolutivo, ¿no? De la estructura de nuestro planeta? Estos eran hace miles de años mares, pero debido a las fuerzas diastróficas, hoy son
lagos, lagunitas. ¿Ah? Ahí tiene que estar obligatoriamente el lago más extenso del mundo. ¿Cómo se llama el lago más extenso del mundo? El Caspio. Algunos le dicen, ¿no? Todavía Mar Caspio, ¿no? Claro. Profesor, quiero conocer ese. Ándate a la Federación de Rusia, o a Irán, o a Kazajistán, o a Azerbaiyán, Turkmenistán. Ahí se encuentran, ¿eh? 5 países, ¿eh? Del continente asiático. Este Caspio tiene 350.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, si en tu cerebro está, o estaba, que el lago más grande del planeta era el Titicaca, pues estabas equivocado. El Caspio tiene 350.000 kilómetros cuadrados de extensión. Tu Titicaca tiene 8.300 kilómetros cuadrados. O sea, el Titicaca está en la posición 19 del mundo. Hay 18 lagos más grandes que el Titicaca. Muy bien, aparte del Caspio, ahí también se encuentra el Aral. También algunos le siguen diciendo Mar Aral, ¿no? El Mar Aral, ¿sí? Este Mar Aral se encuentra allá en Kazajistán. Era el cuarto más extenso del planeta, era enorme, ¿eh? Y hoy es una lagunita ya, el agua desaparece del Aral. Aquí también tenemos al Balkaj. El Balkaj. Este Balkaj tiene parte de sus aguas dulces y la otra parte salada. ¿Ah? Kazajistán. Asia. Sí. Profesor, ¿cómo puede ser que el lago Balkaj tenga agua dulce y agua salada? Lo que pasa es que un alud ha separado el lago, lo ha, dividido el lago, ¿no? Entonces, para una parte no hay emisarios y por eso el agua está salina, y para la otra parte sí hay emisarios y por eso el agua está relativamente dulce. Profesor, en Perú tenemos residuales, sí, tenemos una lagunita de origen residual llamada Otuma. ¿Sí? Otuma. Esto se encuentra en el departamento de Ica, si quieres conocer, ¿eh? Departamento de Ica. No te olvides, detalle importante, los residuales son los lagos más antiguos del planeta. ¿Sí? En otras palabras, los residuales son los lagos que primero se formaron. ¿Ah? Primero se formaron. Listo, entonces ahí tenemos a los residuales. Vamos con el número 4, ¿no? Las lagunas de origen de herradura. Son de meandro abandonado. ¿Te acuerdas de los meandros? Ya hemos estudiado. Meandro abandonado. Acá en Perú, las lagunitas de herradura predominan en la selva baja. Ahí es donde vas a encontrar un montón, ¿ah? En la selva baja. Cuando más adelante estés trabajando en la selva baja, te van a decir, vamos a la tipishka, no te asustes. Una tipishka es una lagunita, lo que ellos le dicen así, ¿no? En algunos lugares de la selva le dicen así. Tipishkas, las cochas. Bueno, el término cocha es un término autóctono de acá de Perú, significa agua, ¿no? Entonces, cocha no solamente se utiliza en la selva del Perú, sino también se utiliza en los Andes, ¿no? Cuando visitaste la lagunita acá en Sánchez Carrión de Sausacocha, por ejemplo, ¿no? Cocha es agua. Bien, entonces, acá en Perú tenemos como ejemplo a la famosa lagunita de Yarinacocha, la playa de los Pucalpinos. ¿Ya? Yarinacocha, donde se encuentra allá en el departamento de Ucayali. En el departamento de Ucayali, si quieres conocer, Yarinacocha, Chioa, Inuria, ¿no? Están en el departamento de Ucayali. En otros lugares se encuentra Sacabayococha, Quistococha, eso está en Loreto, por ejemplo. Todas esas lagunitas de la selva baja, o la mayoría ya, porque hay unas que son tectónicas, la mayoría producto de meandro abandonado, ¿sí? Mira, mira, por acá está el meandro. Mira, mira el meandro, mira el meandro. Acá, a mí no me mire, acá está el meandro. El meandro es cuando un río
adopta la forma de ese ofidio que te encanta, la anaconda. Ahí está, ¿ves? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Eso es típico de la selva de nuestro país. Entonces, ahí lo tenemos al río, ¿no? Entonces, hay momentos en que el río, como aumenta su caudal, ya sabes cómo se llama técnicamente cuando aumenta el caudal de un río. El río empieza a formar nuevo curso, mira, forma nuevo curso el río, ¿sí? Forma nuevo cauce el río y va abandonando cauce, ¿no? Va formando un nuevo cauce y el agua ya empieza a pasar por acá nada más, mira, ¿sí? Abandonó ahí parte de su cauce y quedó evidentemente con agua. Entonces, ahí que se formó acá una lagunita, ¿no? Se formó una lagunita. ¿Y qué forma tiene? De herradura, ¿sí? Media isla. En la selva baja le dicen las tipiscas, las cochas, Yarinacocha, Chihuahua. ¿Sí? Entonces, esto predomina en la selva baja de nuestro país, ¿no? Entonces, como ejemplo, Yarinacocha, Chihuahua, Inuria, allá en el departamento de Ucayali. ¿Listo? Bien, vamos con los lagos, las lagunas de origen artificial, conocido también como represas. ¿Te acuerdas en qué curso del río se construyen las represas? ¿Superior, medio, inferior? ¿Inferior, medio, superior? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Dilo, fuerte, te escucho. En el superior. Bueno, es la recomendación que dan los ingenieros. Las represas entonces, la represa más extensa del planeta, la más grande, ¿no? Allá en China. Nombre, las Tres Gargantas. Sí, las Tres Gargantas, una obra impresionante de los chinos, ¿no? Entonces en China se encuentra la laguna artificial más extensa, ¿no? Hay otra allá en Ghana, ¿no? Allá en el continente africano, Volta, está en Ghana, país africano. Acá en Perú tenemos nuestra lagunita artificial famosa, Gallito Ciego. Tú conoces, ¿no? Por foto, por foto. Gallito Ciego. Gallito Ciego, si quieres conocerte, tienes que ir a qué departamento del Perú. Por eso la Libertad, pues no está en la Libertad, ¿qué pasa contigo? Eso está en Cajamarca. Eso está en la provincia de Contumaxá, en la zona de Tembladera. Ahí está. ¿Sí? Gallito Ciego. Aprovecha las aguas de qué río. Aprovecha las aguas del río Jequetepeque. Claro que en esa zona la gente no le dice Jequetepeque, ¿no? Es el río Tembladera. Agua más abajo, río Chilete. Agua más abajo, río Jequetepeque. Ahí está entonces los artificiales. Y hasta ahí tenemos en Perú. De barrera en Perú no hay. Volcánico en Perú no hay. Pero tenemos que estudiarlo, ¿no? Pueden preguntar. Lago o laguna de origen de barrera. Acumula agua ante grandes derrumbes. Un alud, un huaico, ¿no? Entonces, estos de acá son catalogados como los más peligrosos. Los más peligrosos y de corta duración. Claro, de corta duración. En Perú no hay, en Perú por el momento no hay, ¿no? Pero en otros lugares sí tenemos, ¿no? Por ejemplo, Ohio, Tennessee. Ohio para ti. Por acá está Tennessee para ti. Esto está ubicado allá en USA, Estados Unidos de América, para que entiendas. También tenemos de barrera, acá está Volgogrado. Esto se encuentra allá en Rusia. ¿Ya? Ahí están. Entonces, mira, aquí tenemos al río, ¿sí? Ahí está el agua, ¿no? El caudal, va en una sola dirección, ¿sí o no? Ya sabes, ¿ya? ¿Cómo se llama cuando el agua del río va en una sola dirección? No hay problema. Entonces se viene el huaico, roca, piedra, lodo, ¿no?
y forma un dique ahí, mira, forma un dique, forma una barrera, ahí está, ve, barrera, ¿sí? Entonces, como formó ahí una barrera, no deja que el agua avance. ¿Y qué se va formando acá? Se va formando una lagunita. ¿Qué nombre tiene? Lagunita de barrera. Profesor, ¿pero por qué es peligroso si ya se colocó un muro ahí? Es que ese muro mayormente es inestable, ¿sí? No es compacto. Entonces el agua lo va apretando, lo presiona y lo puede reventar, ¿no? Profesor, ¿y por qué es peligroso? No entiendo. Ahora dime, el agua se acumula, presión del agua, ¿ya? Lo revienta al dique, ¿no? A la obstrucción. Dime, ¿y el agua va a salir despacio, pidiendo permiso? No, va a salir violentamente. Ponte que abajo esté tu pueblito, ahí está tu pueblo Huamancaca. Ahí está, ve. Ahí está tu casa, ahí listo. Entonces, ¿qué va a pasar con el caserío? Ponte que se lo va a llevar con todo vaca, ¿no? Con todo campo de cultivo, con todo llama. Por eso son peligrosos. Pero en Perú por el momento no hay. Menos mal, ¿no? Porque acá tú sabes que no estamos preparados para nada. Menos mal que esto en Perú no existe. ¿Puede existir? Puede existir, sí, claro. Bien, ahí están los de barrera. Y por acá tenemos a los de origen volcánico. Se acumula el agua en el cráter impermeable de un volcán extinto. Ahora, volcanes extintos en Perú sí tenemos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y por qué no tenemos lagunas de origen volcánico? Porque nuestros volcanes extintos, dame el nombre de un volcán extinto en Perú. Te escucho, fuerte, dilo. ¿Cuál? El Misti. Ese es el Misti, pues sigue intentando. Pasa contigo, eso ya hemos estudiado, tienes que repasar. El volcán se llama Coropuna. Lo que pasa es que el volcán Coropuna, en su cráter, no tiene un cráter impermeable. ¿Sí? Y aparte que esa zona no es muy lluviosa. Para que se acumule agua en el cráter de un volcán, tiene que ser impermeable el cráter, ¿sí? Y aparte tiene que ser una zona muy lluviosa. Por eso acá en Perú no tenemos lagunas de origen volcánico. ¿Ah? Son catalogados como los más escasos del planeta, los menos abundantes, ¿no? Hay poquito de estos, claro, ¿no? Los más escasos, ¿no? Los más escasos entonces del planeta, ¿no? Escasos, sí. Entonces, ahí tenemos a las lagunitas de origen volcánico. Ejemplo, ahí tenemos a la lagunita, el cráter justamente, que es famosa, y la laguna Agua. Cráter, si quieres conocer, andate a USA, Estados Unidos para ti. Y Agua, andate a Guatemala. Ahí están. En Perú no existe. Muy bien, ahí tenemos entonces a los lagos, las lagunas de origen volcánico, bueno, y en general, ¿no? A la clasificación por su génesis de los lagos, las lagunas en nuestro planeta. ¿Por qué son importantes los lagos? Número uno, te regulan, ¿qué te regulan? La temperatura ambiental, claro, lo máximo los lagos, ¿no? Te regulan la temperatura. No, los lagos también son reservas acuíferas, de hecho. Reservas acuíferas. Claro, ¿no? Almacenan ahí el agua. También se puede aprovechar el agua para la generación de energía, ¿sí? Son destinos turísticos por excelencia, ¿no? Por eso tú conoces los dos lagos del Perú. Destinos turísticos por excelencia. También almacena recursos ictiológicos, ¿no? ¿Sí? Entonces, se le conoce eso como recursos hidrobiológicos, más completo. Hay bastantes recursos hidrobiológicos, es decir, flora y fauna. Por ejemplo, te vas al lago Titicaca y en el lago Titicaca vas a encontrar, aparte de flora silvestre, vas a encontrar lo que es el suche, lo que es el paiche, ¿no? Y otras especies más. Muy bien, estimados estudiantes, por acá entonces tenemos la práctica de clase, meteorología, segunda parte, donde nosotros hemos analizado el tiempo y el clima meteorológico,
los fenómenos meteorológicos y también los vientos, ¿no? Hemos hablado del viento alisio o contralicio. ¿Te acuerdas la brisa? Que la brisa de la costa, que la brisa de los Andes, ¿te acuerdas? Ya está, listo. Entonces, como repasado no hay problema. Y es más, tu práctica ya lo tienes ahí desarrollada, ¿sí o no? Claro, no creo que solamente escuches, el profe dice la A y marco, ¿no? No creo que seas caído del guau, ¿no? Tú estás desarrollando tus preguntas. Entonces ya cuando ves que el profesor va a dictar claves, ¿no? Ya tú simplemente corroboras, ¿no? Si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Pregunta 1, todavía estamos en la pregunta 1. Cuando se asciende a una montaña se pone de manifiesto el siguiente hecho. Ya, pues si yo voy ascendiendo, la temperatura, la presión, ¿no? Va disminuyendo. Clave correcta la 1, avión, disminuye la presión atmosférica. En la costa de la Libertad se produce, tú eres de la costa, pues, ¿no? ¿Qué fenómenos meteorológicos se producen en la costa de la Libertad? ¿Hay nubes cúmulos? Sí. ¿Hay nubes estratos? Sí. ¿Hay neblina? Sí. ¿Hay bruma? Sí. Nevada no sea malo, pues, ¿no? Nevada solo en la zona andina. Auroras en los polos, ¿no? Neblina, sí. En la costa de la Libertad hay neblina. Heladas no, pues es de la zona andina. Entonces es 1 y 4. ¿Qué dice? Son ciertas. Clave, casa. 2, casa. Con la altitud, ¿sí? Es decir, vas ascendiendo con la altitud. ¿Qué pasa arriba? Temperatura se incrementa. O sea, yo me voy al Cerro de Pasco, ¿no? Y me voy con mi chorcito, ¿no? Mi sandalia, mi BBD, ¿no? Claro. Porque si yo asciendo, la temperatura se incrementa. Un calorazo en Cerro de Pasco, no sea mal. Siempre es invertido, ¿no? Yo haciendo, los elementos del tiempo disminuyen. Densidad del aire mayor, nada. La densidad es mayor en la parte baja. Cantidad de vapor de agua disminuye, correcto, claro, casi. Tiene que ser, ¿no? Cardumen. Yo haciendo la temperatura, el vapor de agua, la humedad, la presión, disminuye. Casi. 4, pregunta de examen ordinario. El pirheliómetro es un instrumento que sirve para medir la fuerza del viento. Eso sería una veleta, ¿no? Claro, la veleta es la dirección, ¿no? El anemómetro es la velocidad del viento. Claro, anemómetro. Los cambios de temperatura, ¿no? A veces el termómetro, ¿no? La intensidad de la radiación, correcto, claro. Casa, 4 casas, propagación de luz, nada, efecto Fish, nada. En la insolación recuerda que es el heliógrafo. La presión atmosférica de un determinado lugar varía en las distintas horas. ¿En función de qué? Recuerda que la presión es el peso del aire sobre nuestros hombros, ¿sí? Y que el instrumento que se utiliza para registrar la presión es el barómetro aneroide, inventado en 1843. Profesor, yo tengo que el barómetro fue inventado por Torricelli en 1643. Claro, ese es el barómetro convencional, ¿no? El primero. A ver, entonces, ¿qué tenemos en cuenta ahí? Ahí tenemos en cuenta la temperatura, tiene que estar sí o sí, ¿no? La temperatura y también los vientos, ¿no? Claro, varía en las distintas horas del día en función de, más preciso ahí, velocidad de los vientos. Entonces la número 5, la clave correcta es abolén. 5, avión, ¿ya? Clave correcta. Muy bien, entonces por acá continuamos, ¿no? Vamos con la pregunta número 6, son ejemplos de precipitaciones. Recuerda que la precipitación puede ser líquida, también puede ser sólida. Cuando te dicen líquida, lluvia, llovizna, ahí también se encuentra el chubasco, conocido como chaparrón, ¿no? Y la sólida, granizo, pedrisco, nevadas. ¿Qué está ahí entonces? Garúa, granizo y nevadas, nieve. 2, 3, 4. Clave, son ciertas. 6. La B de Beodo. 2, 3, 4. Sobre la temperatura es incorrecto. A ver, decrece hacia los polos, verdadero, ¿no? La temperatura va decreciendo hacia los polos, va disminuyendo. Las variaciones diarias son moderadas en zonas áridas. No, son tajantes. Ese es incorrecto. 7 B de buenos. Vamos con la 8. Son meteoros acústicos. Acústico, la bulla, lo que te fascina, la bulla. Nube, no, la nube no sea mala, la nube es acuoso, ¿no? Rayo, profesor, sí, el rayo es la bulla, no seas abusivo, el rayo es la descarga eléctrica. Ese es un meteoro
eléctrico, no acústico. Trueno, ahí está la bulla del rayo, ¿no? ¿Te acuerdas? La descarga te calienta la atmósfera y el aire al querer expandirse genera ese sonido escandaloso. Trueno. Relámpago es la luz del rayo. Eco es el sonido, ¿no?, que impacta en un objeto ahí sólido, principalmente si te encuentras de repente en una quebrada, ¿no?, en la zona andina, ¿no? Gritas, ¿no?, tu especialidad gritar, y ese sonido va a rebotar. Entonces es 3 y 5, ¿no? Son ciertas dado. 9. En el Ecuador la temperatura es más alta, siempre. ¿Por qué? Los rayos solares se acercan, no sea mala, vertical, que tiene que ver con el Ecuador. Hay corrientes marinas, nada tienen que ver, ¿no?, con esto. Los vientos alisios convergen, ¿qué? Y por eso la temperatura es más alta, porque los vientos convergen. La humedad relativa ahí es alta. El diámetro es más ancho ahí, y por eso los rayos caen vertical, ¿no? Los rayos del sol caen perpendicular, y por eso la temperatura es alta. 9 enano, 9 enano. Vamos con la 10. Los factores que alteran la temperatura: la latitud, la altitud, las masas de agua y las estaciones. Longitud nada que ver. 1, 3, 4, 5, son ciertos. 1, 3, 4, 5. 10 enano. 11. Pregunta de examen. La humedad atmosférica es elemento del tiempo. Señala la correcta. A mayor temperatura, bien caliente. Mayor presión, la presión disminuye, te sofocas. Falso, la no se marca porque dice correcto. A mayor altitud, arriba, en Cerro de Pasco. Mayor humedad, arriba hay menos humedad. Cuando tú asciendes, la humedad disminuye. Falso, la B. A mayor latitud, estoy en un polo, polo norte, polo sur. Mayor humedad, menor humedad, es seco. A mayor altitud, arriba, la humedad disminuye, listo. 11, dado. De los siguientes enunciados, la presión, correcto, sí o no, la presión atmosférica se mide con el barómetro, correcto, ni hablar. La temperatura es mayor en el Ecuador y menor en los polos, regalito eso, ¿no? La temperatura es mayor en el Ecuador, porque es bien ancho. Acabamos de decir que su diámetro ahí, el diámetro ecuatorial es amplio. Y con el higrómetro se mide la humedad, correcto, exactamente la variación de la humedad, ¿no? A menor humedad, seco, ¿es menor la presión? No, porque cuando la presión es alta, esa zona normalmente es más húmeda, ¿sí? Acuérdate, ¿ah? Acuérdate. Entonces, descartado la 4. Y a menor temperatura, frío, menor presión. Mayor presión, ¿no? Frío con el aire se contrae. Entonces la 12, la clave es abolengo, porque esas son ciertas. 13, vamos con la 13. Se forman con microscópicas gotitas de agua suspendidas en la atmósfera, ¿no? Si es en tierra, neblina, niebla. Si es en el mar, bruma. Halo es un círculo que se forma alrededor del sol. Nubes, ¿no? Masas acuosas ahí condensadas. Arcoíris, arco de los 7 colores, colores que tú estás bien identificado con los colores del arco iris. Escarcha, delgadas capas de hielo. Entonces la clave, enano. 15, enano. 16. Entre las proposiciones, elija la que mejor corresponda a viento. Pregunta examen ordinario, ¿no? Aire que circula en un lugar, no sea mal, eso es muy rústico, ¿no? Muy burdo. Aire que se traslada de un lugar a otro, muy genérico. Aire que se mueve horizontalmente en la troposfera, más preciso. Aire que se desplaza en la troposfera, muy genérico. Aire que se desplaza en la atmósfera, muy genérico. Clave, más preciso, la C de Caterva. Son características de clima seco. Si te dicen seco, lluvia escasa, ¿sí o no? Estaciones muy marcadas, no. Clima seco mayormente se percibe calidez, ¿no? Calidez. Zonas de baja presión, correcto. Fuerte insolación, ¿no? Bastante energía llega a la superficie. Las precipitaciones, no seas mal, como precipitaciones, lluvia, pues en esa zona casi no llueve. Entonces, 1, 3 y 4. ¿Qué dice? Son ciertas. Clave, casi. ¿Qué dice la 18? Dado que en la costa los vientos soplan durante el día del mar a la tierra, ya, y en la noche en sentido contrario. En las llanuras rodeadas de montañas, te está hablando de la zona andina, montañas. Los vientos soplan por la noche de la montaña al valle, de la montaña al valle, toda la noche. ¿Te acuerdas? La brisa de montaña o brisa catabática. ¿Listo? De la montaña al valle, ¿cuál? Ahí está, casa. 18, casa. Vamos con la 19.
Las características de los anticiclones, vientos bien fríos, secos, claro, ¿no? Zona de baja presión, no, alta presión, zona fría. Vientos cálidos son vientos fríos. Generan gran destrucción, no, buen tiempo meteorológico. Se mueven en sentido contrario a la SAGU, correcto. Dice, son ciertas, 1.5 es clave BDBO2. La temperatura, humedad y luz solar y los vientos determinan pues no, la unión de todo eso, o es el tiempo o es el clima. ¿Cuál está ahí? No hay tiempo, pero sí hay clima. 20, la sede, chao. Ahí nos quedamos, ¿no? Nos vemos en otra oportunidad. Sigan estudiando, chicos.